Revelado. La sorprendente decisión de un hombre que transformó el hambre de 3 niños en esperanza. Cada mañana, José se despertaba con el desasosiego aplastante de un alma atrapada. A sus 28 años, su vida se había convertido en una rutina gris, marcada por el estruendo de las grúas y la energía consumidora de la empresa de construcción, que lo mantenía alejado de sus verdaderas aspiraciones como ingeniero arquitecto. Mientras el sol se asomaba sobre Acapulco, la felicidad que sentía en su hogar, rodeado de risas infantiles, se veía opacada por una sensación de insuficiencia. Los 3 niños huérfanos que a menudo se posaban en la puerta de su casa eran como espejos que reflejaban sus propios sueños marchitos. El ambiente en su barrio era una mezcla de risa y dolor. Los niños, a quienes llamaba amigos, habían aprendido a conformarse con poco. El peso en su pecho se intensificaba cada vez que los veía jugar. Sus ojos brillaban con una luz brillante, pero en su interior, José sabía que esa chispa era solo un vestigio de lo que podrían ser. La desesperanza estaba presente, y él sentía que debía hacer algo. Pero, ¿qué podría hacer un simple ingeniero frente a un sistema que parecía devorar cada intento de cambio? Una noche, el cielo de Acapulco se oscureció con tormentas que reflejaban su propio ánimo. Justo cuando el agua comenzaba a caer, se encontró con don Gastón, un anciano que lo abordó con la sabiduría de años que había acumulado. Las historias de sacrificios pasados resonaron en su mente como ecos, combinados con la realidad de su trabajo diario que lo alejaba más de la vida que deseaba llevar. Un pequeño acto de bondad puede prolongar la esperanza, dijo el anciano, y esas palabras lo atravesaron como un rayo. Pero con la idea de abrir un comedor comunitario en su mente, José se encontró ante un abismo entre su deseo de ayudar y la dura realidad de su entorno. ¿Quién era él para pensar que podría cambiar algo? La risa de los niños lo alentaba, pero también lo sumía en un mar de dudas. El tío Gastón había encendido un fuego, pero aquel fuego podía consumirlo también si no lograba alimentarlo con determinación. Cualquier paso que decidiera dar lo exponía al juicio y la indiferencia de un vecindario que se había cansado de soñar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El enfrentamiento con las autoridades locales era implacable. Sus manos temblaban mientras llenaba formularios e intentaba navegar la burocracia que parecía disfrazar la esperanza como un sueño irrealizable. En cada declaración, la frustración crecía y con ella la marea de la angustia. Enfrentándose a la apatía social, hora tras hora se daba cuenta de que su vida se había reducido a una lucha constante. Una vida cómoda en su trabajo prometía seguridad, pero esa seguridad lo alejaba de lo que anhelaba profundamente. Los ecos de su herencia familiar comenzaron a resonar en su mente. Cada nuevo descubrimiento sobre sus antepasados le hacía sentir más pequeño y más grande al mismo tiempo. El peso de esas revelaciones se sumaba al caos de su realidad. Pero en una marea de dudas, una pregunta perduraba, latiendo en su mente. ¿Qué pasaría si no lograba convertir los tragos amargos de la vida de esos niños en un futuro diferente? La incertidumbre lo abrazaba, y observando a los niños reír mientras él se sentía tan atrapado, la monumental decisión que debía tomar se perfila en el horizonte. El amanecer llegó con una claridad inusitada, como si el sol estuviera decidido a iluminar no solo el paisaje de Acapulco, sino también el corazón atormentado de José. Mientras se preparaba para otra jornada en la obra, sintió una chispa de determinación. Había estado tratando de ahogar sus pensamientos con distracciones, pero las risas de los niños resonaban en su mente,
cada vez más como un llamado que debía atender. Con el almuerzo en manos y una idea burbujeante en su interior, decidió dar el primer paso: visitar a su amigo Ricardo, un antiguo compañero de la universidad. Si hay alguien que puede ayudarme a superar esto, es él, pensó, mientras se dirigía al taller de diseño donde Ricardo solía pasar sus días. La ansiedad lo acompañó en el camino. Cada paso era un pequeño acto de valentía, una ruptura con la rutina del miedo. Al entrar al taller, el aire se llenó de creatividad. Los planos y maquetas esparcidos por las mesas danzaban en su mente, y eso lo hizo recordar por qué había estado enamorado de la arquitectura en primer lugar. Ricardo estaba inmerso en una conversación con un cliente, pero al ver a José, su rostro se iluminó. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó, dejando de lado por un momento su trabajo. Con un profundo suspiro, José compartió su idea. Habló sobre los mínimos recursos a los que se enfrentaban los niños, su deseo de crear un espacio donde pudieran tener acceso a alimentos y un lugar para aprender. La pasión en su voz transformó el escepticismo de Ricardo. «Te admiro por querer hacerlo, pero no será fácil. El sistema está en tu contra», advirtió, pero con un tono que sugería que él quería ayudar. Ambos comenzaron a planificar en serio. José descubrió que tenía habilidades de comunicación que no había tenido la oportunidad de desarrollar en su trabajo habitual. A medida que discutían, sentía que su cerebro despertaba, con cada idea fluyendo de manera libre. Ricardo le sugirió realizar un esquema que incluyera costos y posibles patrocinadores. «Podemos presentarlo formalmente al gobierno», dijo, y esas palabras resonaron con fuerza en la mente de José. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. La burocracia seguía siendo un obstáculo, pero ahora este desafío era menos aterrador. Con la ayuda de Ricardo, José se sumergió en los números y la planificación. La comprensión de su propio valor como profesional comenzó a entrelazarse con su deseo de ayudar. La arquitectura se convirtió en su herramienta, la empatía su motor. Sin embargo, a medida que la semana avanzaba y los planes tomaban forma, la inseguridad hizo su regreso. En las noches, mientras los niños reían afuera, las dudas se apoderaban de él. ¿Realmente podía llevar a cabo este proyecto? La presión del entorno que le decía que no podía siguió persistiendo. Entonces, justo antes de presentar la propuesta, José se encontró con un dilema moral. Debía clarificar de dónde provendrían los fondos y la gestión del espacio, y qué implicaciones eso tendría para él y su vida. Aun cuando luchaba con estas preguntas, una certeza comenzó a crecer en su interior. No solo se trataba de los niños, sino también de su propia evolución. Había comenzado a reconocer las habilidades que poseía y a cuestionar si el miedo que lo había mantenido atado era en realidad más fuerte que su deseo de cambiar vidas. Al llegar el día de la presentación, su corazón latía desbocado. Miró a los niños desde la ventana de su casa, sintiendo su esperanza en el aire. Esa mañana, José planteó su idea con firmeza, enfrentando las inquietantes reacciones de la junta. Justo cuando parecía que la conversación tomaba un rumbo negativo, la voz del presidente del consejo resonó. «Podríamos considerar esto, pero necesitamos más que palabras». José sintió que la tensión en su pecho se hacía insoportable. Ese fue el momento. La chance de alzar la voz y defender no solo su deseo, sino también su valor como ser humano. La inseguridad arrastraba su mente, pero algo dentro de él replicaba en respuesta: «El momento de la verdad ha llegado». Con la decisión de ser su propio defensor, José se preparó para afrontar una reacción que podría cambiarlo todo. El silencio en la sala de reuniones se volvió opresivo. José se dio cuenta de que todos los ojos estaban sobre él, evaluando no solo sus palabras, sino también la fortaleza de su convicción. En su mente, la lucha interna había alcanzado un clímax. ¿Podía realmente hacer esto? ¿Podía desafiar el statu quo y transformar su vida junto a la de esos niños? Sin una señal de consentimiento claro, su voz se alzó por encima de los murmullos. «Esto no es solo un proyecto, es una necesidad. Detrás de cada número y cada plano hay una realidad palpable que está esperando ser cambiada.
Las palabras fluyeron como un torrente, más allá de su control. En su impulso, comenzó a esbozar su plan con claridad, combinando la lógica técnica con un genuino llamado emocional. Para su sorpresa, algunos de los miembros de la Junta empezaron a tomar notas. La tensión comenzó a aflojarse un poco, y en un momento crucial vio un destello de interés en los rostros de un par de representantes. Sin embargo, el presidente seguía con el ceño fruncido, la actitud escéptica entrelazada con una pizca de curiosidad. Mientras continuaba exponiendo su idea, no dejó de lado sus dudas. Las voces de sus críticos internos, los mismos que le habían dicho que su sueño era imposible, reverberaban en su mente. Pero al comparar esas dudas con las risas de los niños, sintió que poco a poco su determinación crecía. Fue entonces cuando decidió que debía presentar también su dilema moral sobre los fondos. Si el financiamiento es un problema, estoy dispuesto a buscar patrocinadores y recursos a través de múltiples canales. Nuestro enfoque debe ser honesto. Más que construir una estructura, lo que busco es construir un futuro que tenga un impacto real. Estas palabras no solo resonaron en la sala, sino que también lo resonaron a él mismo. La honestidad se estaba convirtiendo en su bandera, algo que jamás había considerado en sus anteriores proyectos. Al término de su presentación, la Junta se sumió en un interludio de deliberación. Ricardo, quien había estado observando desde la esquina, le envió una sonrisa de apoyo, un pequeño recordatorio de que no estaba solo en esta travesía. Sin embargo, la espera se tornó ansiosa. El presidente finalmente rompió el silencio. «Te daremos nuestra respuesta en unas semanas», anunció, dejando una mezcla de emoción y desasosiego en el aire. Mientras se dirigía de regreso a casa, José se sintió atrapado entre la esperanza y el temor. Había cruzado un umbral, pero todavía quedaba un camino lleno de incertidumbres. A medida que caminaba, una reflexión impactante le atravesó. El valor no reside solamente en la presentación de una idea, sino en la decisión de cómo vivirla. En los días siguientes, mientras aguardar la respuesta del consejo, José se dedicó a hacer algo que nunca había considerado: compartir su visión con otros. Con una habilidad que había estado dormida, comenzó a promover su proyecto en redes sociales, buscando apoyo y retroalimentación, mientras se preguntaba si estaba preparado para recibir críticas o, aún mejor, apoyo incondicional. Una semana después de la presentación, cuando todo parecía estancado, un mensaje inesperado llegó a su bandeja de entrada. Era del presidente del consejo, una notificación que podía cambiarlo todo. Sintiendo la creciente adrenalina en su cuerpo, se preparó mentalmente para leer la decisión que podría definir su futuro. Debía estar listo para cualquier cosa, pensó, incluso si eso significaba enfrentar una dura negativa. Por lo que estaba en juego, no se podía permitir dudar más. Con el pulso acelerado, tocó la pantalla para abrir el mensaje y leer las palabras que podrían abrir una puerta o cerrarla de golpe. José respiró hondo. Sus dedos se movieron lentos sobre la pantalla, como si el ritmo natural del mundo a su alrededor se hubiera detenido. El mensaje se cargó. Sus ojos recorrieron las líneas con urgencia, y a medida que avanzaba en la lectura, su estómago se retorció. La decisión del consejo no era lo que esperaba. En vez de una aprobación clara, se trataba de una invitación a presentar su idea en un evento mayor. Un reto adicional que, en lugar de alegrarlo, lo llenó de dudas aún más profundas. ¿Por qué ahora? ¿Qué significa esto para mí? Se preguntó mientras la realidad de la situación lo golpeaba. Por un lado, tenía una segunda oportunidad, pero por otro, tenía más preguntas que respuestas. Presentar ante una audiencia más amplia significaba un nuevo nivel de exposición, lo que aumentaba la presión sobre él. Sus miedos regresaron como sombras en la noche. En una mezcla de adrenalina y ansiedad, empezó a esbozar una estrategia en su mente. La voz de su crítico interno resonaba con más fuerza que nunca. ¿Estás listo para esto? ¿Qué te hace pensar que puedes impresionar a más personas? Era una batalla a la vez conocida y aterradora, la misma que vivió en la sala de juntas,
donde las miradas curiosas habían jugado un papel crucial en su desarrollo personal. Pero esta vez, la presión era diferente. No solo se trataba de su idea, era una cuestión de valerse ante un auditorio que podría no entenderlo como lo hicieron algunos miembros de la Junta. Durante días pensó en su presentación. Se dedicó a perfeccionar su mensaje, revisando cada palabra, cada pausa, cada entonación. Se sentía como si estuviera interpretando una obra en un escenario, y no había ensayos. La vitalidad de su idea se desplazaba entre la esperanza y el temor. Se convenció de que la preparación era clave. Decidió que debía practicar, y no solo hablar ante el espejo, sino también hacer simulacros con personas de su confianza. Buscó a sus amigos más críticos, aquellos que no dudarían en señalar sus errores y debilidades. En una noche decidida, se reunió con ellos, dispuesto a recibir comentarios severos. El ejercicio fue desgastante. Cada vez que terminaba un ensayo, sus amigos le señalaban sus fallas, pero también comenzaron a ver el brillo en su visión. Eso le animaba. A través de sus críticas, José comenzó a descubrir aspectos de su presentación que aún podía fortalecer. Empezó a plasmar no solo datos, sino historias que conectaban su idea con la realidad que buscaba transformar. Un día antes de la presentación, sintió la presión máxima. Se sentó solo frente a una hoja en blanco. Aun cuando había estado ensayando, aún le quedaba un vacío. ¿Cuál era realmente la esencia de lo que quería comunicar? Mientras reflexionaba, recordó las sonrisas de los niños de la escuela. Recordó las historias compartidas, las esperanzas en sus ojos y la falta de oportunidades. Fue en ese momento que tomó la decisión de salir de su cabeza y empezar nuevamente desde el corazón. La mañana del evento estaba llena de nubes, como si el clima entendiera la intensidad de su nerviosismo. Con una mezcla de anhelo y temor, se preparó para lo que podía ser su mayor desafío. Caminó hacia el escenario sintiendo que un mar de posibilidades se abría frente a él. No podía permitir que sus dudas lo consumieran. Sabía que el resultado seguiría dependiendo de su habilidad para conectar y comunicar. El momento de la verdad había llegado, y con cada paso que daba, le pareció que estaba cruzando no solo un escenario, sino también un umbral hacia la autoafirmación. Sin embargo, a medida que miraba a la audiencia, una pregunta, inquietante e ineludible, le atravesó el pensamiento. ¿Y si no puedo convencerlos? Mientras levantaba la mirada hacia ellos, una ola de determinación lo impulsó. Pero, en el fondo, sabía que nada sería tan simple. Todo estaba en el aire, y el futuro, una vez más, pendía de un hilo. El aire estaba cargado de una anticipación eléctrica, mientras José respiraba profundamente antes de dar su primera palabra. Sus manos, aunque temblorosas, se cerraron en un puño. La multitud ante él no solo era un grupo de individuos, eran potenciales aliados o críticos implacables. La perspectiva de transformar el hambre de 3 niños en esperanza dependía de su capacidad para conectar con ellos, para hacerles ver la relevancia de su propuesta. «Hoy no hablaré solo de cifras o estadísticas», comenzó, y de inmediato sintió un cambio en su postura. Su voz resonó con una claridad que no había experimentado antes. «Voy a hablarles de un futuro que podemos construir juntos». Como si estuviera narrando una historia en lugar de hacer una presentación, comenzó a trazar visualmente los caminos que había imaginado. Habló de los rostros de esos niños, de sus sueños, y su determinación en un mundo que parecía haberles dado la espalda. Cada palabra que pronunciaba, sentía que lo conectaba más con la audiencia. Su miedo se transformó en pasión. Sin embargo, su mente luchaba con una dualidad. Por un lado, la respuesta emocional de la sala lo llenaba de energía. Por otro, un eco constante le recordaba que aún no había garantizado su éxito. Una idea audaz puede ser la chispa de un gran cambio, pero ¿seré capaz de encender esa chispa en ellos?, se preguntaba internamente. El diálogo interno, que antes había sido de desánimo, comenzaba a tornarse en una búsqueda de motivación. Mientras avanzaba en su discurso, notó que varios miembros de la audiencia asentían con la cabeza,
como si sus visiones coincidieran. Esto le ofreció una nueva robustez. Pero justo cuando se sentía más confiado, un murmullo surgió de la parte trasera. La preocupación lo atravesó nuevamente. ¿Serían sus detractores? No se permitió distraerse. Decidió usar esa inquietud para fortalecer su mensaje. No se trata solo de una propuesta. Se trata de la oportunidad de cambiar vidas, enfatizó, sus palabras cargadas de un fervor sincero. Cada historia que compartía se sentía más real, más visceral. Se adentró en momentos que mostraban la humanidad de su misión, y de repente su visión dejó de ser solo suya, resonando en la sala como un coro. La dinámica cambió cuando observó varias caras de preocupación. Se dio cuenta de que algunos asistentes no eran solo escépticos, sino que estaban genuinamente interesados, buscando respuestas a las inquietudes que rodeaban su propuesta. Esto lo empujó a abrir un espacio para preguntas. La idea de lidiar con la incertidumbre, en lugar de frenarlo, se transformó en una oportunidad para demostrar su conocimiento y compromiso. Después de algunas preguntas difíciles, sintió la energía del lugar cambiar. Las dudas no se disiparon completamente, pero habían sido transformadas en un diálogo. José no solo había convencido, había involucrado. Cuando el evento terminó, quedó abrumado por todo lo que había vivido en ese breve periodo. Sabía que su trabajo no terminaba allí. Las puertas que se habían abierto no solo brindaban oportunidades de colaboración, sino que también requerían un mantenimiento constante. La presentación era solo la semilla de un trabajo futuro. Mientras se alejaba del escenario, una noticia lo cortó en seco. Su presentación había generado interés en los medios locales. «Esto puede ser la puerta que necesitaba», reflexionó. Pero como era habitual en él, la preocupación se deslizó de nuevo. Podía ser el comienzo de algo valioso o un exceso que lo llevaría a una mayor exposición negativa si fallaba. La disyuntiva se adueñó de su mente. Este es el momento de avanzar o retroceder. ¿Qué haré con esta atención? La narrativa interna se intensificaba, presionándolo a decidir si seguir la corriente o trazar su propio camino en este nuevo capítulo profesional. Y así, mientras la adrenalina del éxito vibraba en su interior, agentes de cambio se acercaban a él con interés. Pero la pregunta seguía resonando. ¿Está realmente preparado para lo que viene? La sala se despejó, dejando un eco persistente del murmullo que había precedido a su salida. José se encontraba en una encrucijada, su mente girando en torno a las repercusiones de haber sentado las bases de algo que podría ser grandioso. Pero con cada nuevo sí que escuchaba a su alrededor, la sombra de sus inseguridades se hacía más alta y sentía como una grieta se abría en su confianza. Afuera, el aire fresco de la tarde lo golpeó con un efecto revitalizante. Colocándose un pie delante del otro, comenzó a caminar por la calle, tratando de procesar las dudas que asediaban su mente. «No puedo dejar que el miedo me paralice», pensó. Tenía que actuar. Desarrollar esos contactos, hacer que el interés generado se convirtiera en acción tangible. Estaba claro que la presentación había sido solo el primer paso, y José sabía que tenía que seguir avanzando. La idea de acercarse a aquellos que habían mostrado interés lo llenaba de un inquietante nerviosismo. Había librado una batalla contra el pánico al hablar en público, pero ahora necesitaba entrar en el campo de la negociación, y eso era terreno desconocido. No era solo hablar, era persuadir, influir, forjar acuerdos que requerían una estrategia más calculada. Se sentó en un café con una taza de café humeante en sus manos. El aroma cálido le daba un pequeño consuelo. Observó las pequeñas interacciones que se producían alrededor. Parejas que reían, grupos de amigos que compartían anécdotas. Se dio cuenta de que la comunicación no era solo verbal, era un arte complejo en el que las emociones, los gestos y hasta los silencios jugaban un papel fundamental. José sacó su teléfono y se comenzó a escribir notas sobre los puntos clave que necesitaba comunicar en las próximas reuniones. Necesitaba claridad en sus objetivos. ¿Cómo haría que la gente no solo escuchara, sino que también se comprometiera?
Tenía que plantear su propuesta de forma que resonara con las pasiones de sus aliados potenciales. A medida que escribía, una revelación surgió en su mente. No se trataba únicamente de lo que ofrecía, sino de la historia que estaba contando. A través de sus palabras, tenía que ilustrar el futuro que imaginaba, no solo para los niños, sino también para aquellos que se convertirían en sus defensores. Debía apelar a su deseo de ser parte de algo significativo, de dejar una huella. ¿Cómo podía encuadrar su historia dentro de la narrativa que la gente ya conocía? Con cada frase que redactaba, su determinación crecía. Se dio cuenta de que quería ser el catalizador del cambio y no solo un espectador de su propio futuro. Esa tarde se convirtió en su laboratorio de estrategias. Analizó lo que había aprendido en su presentación, los temores que había superado y cómo esos mismos temores eran ahora su mayor motivación. Finalmente, decidió que al día siguiente contactaría a al menos 2 personas que se habían acercado a él. Tendría que poner en práctica lo aprendido, pero, sobre todo, tendría que abrazar su voz interna, esa que le decía que su visión podía permear la incertidumbre. Mientras recogía sus notas y terminaba su café, una sensación de propósito renovado lo invadió. Había un fuego en su interior, y aunque la ansiedad persistía, ahora la veía como una aliada en lugar de un obstáculo. El camino no sería fácil, y en el fondo sabía que tendría que enfrentar críticas aún más severas, pero su determinación se sintió más fuerte que nunca. Y así, mientras se dirigía a casa, la elección de conectar con el mundo profesional como nunca lo había hecho se volvía cada vez más clara ante él. Sin embargo, la siguiente pregunta se cierne en su mente. ¿Qué pasará si la propuesta no es suficiente? ¿Está realmente listo para el desafío que vendrá al abrir esas puertas? El día siguiente amaneció con un brillo peculiar, como si el universo estuviera empujando a José hacia su destino. Con cada paso que daba, su mente seguía girando, ahora anticipando las conversaciones que iba a tener. Se sentía un poco más preparado, el eco del café de la tarde anterior resonando en su mente. Había decidido que no podía dejar que el ruido de la duda fuera más fuerte que su voz interior. Asumió el reto de comunicarse con las 2 personas que había elegido. Tomó un profundo respiro antes de marcar el número de Laura, una de las representantes que había mostrado interés. Su corazón latía con fuerza y se dio cuenta de que necesitaba canalizar esa adrenalina. No podía permitirse la autocompasión. Era momento de vender su idea, de hacer que la historia que había construido en su mente resonara con ella. A medida que el tono del teléfono sonaba, José recordó cómo había luchado con cada presentación, cómo las balas de la crítica le habían atravesado, pero siempre había encontrado formas de recuperarse. Hola Laura, soy José. Hablamos en el evento ayer sobre la idea que tengo para trabajar con los niños. Al escuchar la voz de Laura, la energía en su interior se encendió. Era el momento de actuar. Con cada palabra que intercambiaba, José se sintió más seguro. Explicó su propuesta con un nuevo enfoque, utilizando no solo los datos y cifras que había preparado, sino también su pasión. Habló de esperanza, de transformar vidas y de lo que sería posible si lograban colaborar. Fue el primero en reconocer la importancia de cada palabra que usaba. Quería que esas palabras fueran un reflejo de su autenticidad. Después de un intercambio alentador, Laura le prometió que consideraría su propuesta y que se reunirían pronto. Colgó el teléfono con una mezcla de euforia y temor. Una parte de él quería brillar en esta nueva fase, pero la otra no podía evitar cuestionar si había hecho lo suficiente. En vez de acobardarse por las dudas, decidió aprovechar este nuevo impulso. Para esa misma tarde, contactó a otro interés, Pedro, un inversor que había mostrado curiosidad por su visión. El formato de su presentación sería diferente esta vez, pues José planeaba utilizar su historia personal como un hilo conductor. Mientras se preparaba, sus pensamientos se volvían más introspectivos. Reflexionó sobre sus propios sueños de infancia, de cómo también había sentido el hambre de una vida diferente. Era ese mismo deseo el que lo impulsaba a querer cambiar la narrativa de esos niños.
Quería darles no solo un menú lleno de comida, sino un buffet rebosante de oportunidades. Sintió una mezcla de responsabilidad y emoción por la tarea que tenía delante. Al llegar al café donde se encontraría con Pedro, notó que las mesas estaban ocupadas por personas que parecían inmersas en sus propios retos. En ese momento, comprendió que cada uno estaba luchando sus propias batallas. Cuando Pedro llegó, José se sintió abrumado por el aura de confianza del hombre, pero recordó su propósito. Comenzó a hablar, a contar su aventura, integrando las necesidades e ideas que había absorbido en aquel café la tarde anterior. Las palabras fluyeron con más naturalidad que antes, y vio cómo los ojos de Pedro se iluminaban ante la posibilidad de la colaboración. Sin embargo, un instante después, una pregunta cortante salió de la boca de Pedro. ¿Qué garantizará que tu proyecto no esté destinado al fracaso? ¿Cuáles son tus planes concretos si esto no funciona como esperas? José sintió un escalofrío. Se enfrentaba a la dura realidad de que el camino hacia el éxito estaba pavimentado con incertidumbre. La respuesta que le daría a Pedro no solo fundamentalizaría su propuesta, sino que moldearía su confianza en la visión que había construido. Mientras el reloj seguía avanzando, José se dio cuenta de que el verdadero desafío no residía en sus palabras, sino en la fe que tenía en su propia propuesta y en sí mismo. ¿Está preparado para lo que venga?, se preguntó. En ese momento, tuvo que decidir si el temor podría ser el motor que lo llevaría hacia la transformación que tanto anhelaba. Mientras el café se convertía en un laberinto de almas buscando dirección, José se dio cuenta de que había llegado a un momento crucial. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué decisión tomará cuando tenga que enfrentar la posibilidad del fracaso? El silencio en el café se volvió abrumador para José, que sintió cómo la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. La mirada de Pedro era incisiva, examinando sus respuestas con una intensidad que parecía desarmarlo. No puedo permitirme dudar, pensó José. Necesitaba una respuesta que no solo satisficiera a Pedro, sino que también fortaleciera su propia convicción. Se inclinó hacia adelante, buscando una conexión más profunda. Cada semana me reúno con los niños en la comunidad, escuchando sus historias, entendiendo sus luchas. He visto sus ojos encenderse de esperanza cuando les ofrezco algo más que comida. Les ofrezco sueños, herramientas que pueden usar para crear su futuro. La voz de José adquirió un tono más firme, como si cada palabra acabara de ser forjada en su interior. No puedo garantizar que tenga éxito, pero puedo garantizar que daré todo de mí. He fracasado antes, y eso me ha enseñado cómo levantarme. Este proyecto es más que números, es mi vida, mi misión. La expresión de Pedro cambió. Por un breve instante, la fachada de un inversor frío se desvaneció, dejando entrever el interés genuino. Entiendo tu pasión, pero en el mundo real eso no es suficiente. Necesitas métricas, un plan sólido que demuestre a los posibles inversores que esto puede funcionar. A medida que Pedro formulaba sus preguntas, cada respuesta se convertía en otra carga que José debía llevar. La inseguridad comenzaba a rumiársele, pero en ese momento notó algo. Cada desafío lo empujaba a profundizar en su propuesta. ¿Y si en lugar de sentarme a crear un plan inquebrantable de proyecciones financieras, me enfocara en la historia de cada uno de esos niños?, pensó. Este cambio de enfoque le dio claridad. La auténtica propuesta es crear un entorno donde cada uno sea un protagonista de su propia narrativa. La conversación continuó, entre diálogos y reflexiones. Cada paráfrasis que José ofrecía alrededor del objetivo no solo convertía su idea en algo tangible, sino que también lo llevaba a un campo de autoevaluación. Nunca antes había puesto tanto en juego. Finalmente, cuando se despidieron, José sintió que no solo había presentado una idea, había compartido sus vulnerabilidades y esperanzas. Al salir del café, su corazón latía con fuerza no solo por la adrenalina de la reunión, sino por la revelación que le había surgido en medio de la presión.
El tiempo pasó rápidamente mientras José reflexionaba sobre su futuro, cada paso marcado por la combinación de incertidumbre y emoción. Tendía a pensar en sus objetivos no como metas aisladas, sino como partes de una narrativa más amplia que tenía que contar. En ese camino necesitaba enfrentar a sus demonios internos. El temor era un obstáculo constante, pero también un catalizador para su creatividad. Mientras se alejaba del café, decidió que no podía dejar que el miedo lo definiera. Si su propuesta iba a prosperar, necesitaba abrazar esa inseguridad como una parte fundamental de su viaje. Si fallas, fallarás hacia adelante, se recordó a sí mismo, permitiendo que la determinación abriese un nuevo camino ante él. Aquel día, con cada decisión que tomó, se dio cuenta de que su transformación iba más allá de la simple búsqueda de apoyo financiero. La verdadera transformación estaba ocurriendo dentro de él, donde cada frustración y éxito se entrelazaban en una sinfonía de autodescubrimiento. Sin embargo, al final del día, José no pudo evitar cuestionarse si estaba preparado para lo que estaba a punto de emprender. La siguiente reunión con Laura se acercaba, y él sabía que el verdadero desafío todavía estaba por llegar. Podría formalizar su visión en una propuesta que no solo cautivara, sino que también cimentara su camino hacia el éxito y su sanación personal. José se despertó temprano, la luz del sol filtrándose a través de la ventana, una escena que solía considerar un regalo. Pero hoy, la claridad del día no aliviaba su inquietud, ni sus pensamientos frenéticos sobre la reunión con Laura. ¿Cómo podía convertir sus visiones en una propuesta concisa y atractiva? La presión se cernía sobre él como una nube oscura, deteniéndolo en su camino. Mientras se preparaba para el día, se miró en el espejo. Había algo nuevo en su mirada, una chispa de determinación que no había visto antes. Se dio cuenta de que, aunque la incertidumbre lo abrazaba, había comenzado a construir algo dentro de sí mismo, una certeza de que su propósito era más profundo que el miedo que lo acechaba. La transformación personal no era simplemente un concepto, era su nueva verdad. Decidido a aclarar su enfoque, José se dejó llevar por el impulso de la escritura. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y fotografías de los niños a quienes tanto deseaba ayudar. En el pasado, su tendencia a recaer en la planificación detallada lo había frenado. Pero ahora optó por una narrativa más rica, una que reflejase los sueños y aspiraciones de esos pequeños. Si iba a persuadir a Laura, necesitaba que ella sintiera el latido de su misión, el fuego que lo impulsaba. Con cada palabra, los recuerdos de los niños comenzaron a tomar forma. Describía a Diego, un niño de 10 años que soñaba con ser ingeniero para ayudar a su familia; a Lucía, que solo quería un lugar donde sentirse segura; y a Mateo, cuyo humor contagiaba a todos, pero que ocultaba en su risa un profundo anhelo de amor. Al plasmar sus historias, él mismo se sorprendió de cuán profundamente se había conectado a cada una de sus luchas. Más que simples estadísticas, estos niños eran la razón viva detrás de su propuesta. Cuando finalizó el borrador, una paz inusitada lo envolvió. No solo había delineado una propuesta, había tejido un tapiz de memorias y esperanzas. Sin embargo, mientras leía lo que había escrito, una sombra de duda comenzó a deslizarse sobre su entendimiento. ¿Acaso solo el entusiasmo era suficiente para atraer la atención de Laura? ¿Sería capaz de vincular esas historias a un plan financiero que resonara con la lógica de un inversor? José respiró hondo, sintiendo la tensión en su pecho. La reacción que había tenido Pedro lo había dejado claro. Las emociones no bastaban. Tenía que encontrar un equilibrio entre su pasión y un enfoque estructurado que demostrara efectivamente la viabilidad del proyecto. La verdadera lucha estaba en enfrentar esos aspectos contradictorios de su personalidad. Recordó sus fracasos pasados, momentos donde su falta de preparación lo había llevado a campear en la incertidumbre. Reflexionó sobre el error de haber subestimado la importancia de la estrategia en la consecución de sus objetivos. Ahora, sabía que el camino hacia el éxito pasaba por integrar sus emociones con decisiones informadas.
A medida que la tarde avanzaba, decidió desarrollar un esbozo financiero que sustentara su propuesta. Había un objetivo. No solo quería presentar una idea, sino demostrar que su visión era viable. En su mente, un dilema emergió. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a arriesgar su autenticidad en pos de un formato que pudiera atraer la inversión? Sabía que había llegado el momento de confrontar esta incertidumbre. Mientras Miranda se acercaba, la promesa de su transformación personal también lo acorralaba. Se encontró preguntándose si, al final, podría sostener su narrativa sin traicionar sus propias convicciones. Cuando el reloj marcó la hora de la reunión, sintió que una mezcla de serenidad y ansiedad lo invadía. El momento que había estado esperando estaba finalmente a la vuelta de la esquina. Pero a medida que se preparaba para salir, una pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba realmente preparado para lo que podría ser el principio de una nueva vida? ¿O se enfrentaba a un obstáculo que, en última instancia, desafiaba su esencia? Con esa inquietud se dirigió a la reunión, sabiendo que el desenlace de su encuentro con Laura podría redefinir no solo su proyecto, sino también quién era él realmente. José llegó al encuentro con Laura, su corazón palpitando con la mezcla de nervios y determinación. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la cafetería, creando un ambiente cálido que invitaba a la conversación. A diferencia de antes, ya no se sentía atrapado en la incertidumbre. Había tomado control de su narrativa. No solo presentaría un proyecto, sino que compartiría su pasión y la realidad que enfrentan los niños a los que quería ayudar. Al sentarse frente a Laura, recordó las risas de los niños, sus sueños y la resonancia de sus historias. Durante la reunión, articuló su propuesta de manera clara y convincente, entrelazando los datos financieros necesarios con las historias humanas detrás de su idea. Laura lo escuchaba atentamente, asintiendo y tomando notas. «José», dijo Laura tras un momento de reflexión, «lo que has presentado hoy no es solo un plan, es una visión compartida. Pero quiero que me digas, ¿cómo asegurarás que haya un impacto real y medible?» La pregunta resonó en su interior. Ya no era solo un ingeniero arquitecto, ahora era un defensor de las voces de los niños. «He estado en su piel», respondió con confianza. «No solo entiendo sus necesidades, sino que estoy comprometido a hacer un seguimiento del impacto. Cada niño será parte del programa y sus historias se incluirán en nuestro informe de progreso. Estamos creando un futuro donde no solo alimentamos sus cuerpos, sino también sus sueños». La conversación fluyó, y José pudo ver cómo Laura se comprometía cada vez más con su visión. Las cifras se intercalaban con emociones auténticas, y su mensaje resonaba con ella. Este no era un proyecto frío, sino un esfuerzo por cambiar vidas, un trabajo de amor que valía la pena. Al final de la reunión, Laura le ofreció su apoyo. «José, quiero ayudarte a formalizar tu propuesta para que sea aún más impactante, y podemos presentar esto a los inversores», sentenció. Las palabras hicieron eco en su mente, como un hito alcanzado tras un largo camino de lucha interna. Había dado el salto y, más importante aún, había demostrado que su deseo de ayudar superaba sus miedos. Con el tiempo, su sueño se transformó en una realidad palpable. La influencia que ejerció sobre los niños inspiró no solo a ellos, sino también a otros miembros de la comunidad. La vida de los niños comenzó a cambiar. Las sonrisas se hicieron más evidentes y sus miradas reflejaban esperanzas que antes habían sido apagadas por la adversidad. José también cambió. Se convirtió en un líder, reconoció su capacidad para influir y comenzó a ser visto como un verdadero profesional en el mundo de la arquitectura y el diseño. El comedor comunitario que había soñado se abrió finalmente, y más allá de la comida se establecieron espacios de aprendizaje y crecimiento. Ver a los niños florecer lo llenó de satisfacción. Recordando las noches de insomnio, se dio cuenta de que había dado un paso gigante no solo por ellos, sino también por él mismo. La valentía que había descubierto a través de los miedos que enfrentó lo definió. Cada día, al entrar al comedor y ver el bullicio de la vida, José lo sentía.
Había logrado la resolución no solo de un proyecto, sino de su propio ser. La confianza sólida que cultivó lo transformó profesionalmente, y cada logro se convirtió en un reflejo de su crecimiento. José ya no era solo un ingeniero atrapado, sino un sembrador de esperanza. Miró hacia el futuro, sintiendo que podía seguir construyendo no solo estructuras, sino también sueños, no solo para los niños, sino para todos aquellos que habitan en sus corazones. No esperes ni un segundo más para apoyar este canal. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias emotivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora. Es urgente y realmente ayuda al algoritmo a difundir más historias como esta. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Tu opinión cuenta. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Demostremos que somos verdaderos fans de historias de superación personal.